Nicole, Leticia, digo Nicole. Ay, se me hace mucho calor con esto. Ahora, rayos. Leticia, admitir, ahí está. Leticia. Nicole y Leticia, estamos bien. Estamos los tres aquí y... a ver, activemos cámaras para ver si se ve todo bien. Oigan, Nicole, digo Leticia, ¿estás ahí? Sí, sí, me estoy peinando. Ya. Yo me puse un traje, pero está medio... hace mucho calor. Sí, yo me bañé, ni siquiera terminé de regar mis plantas. Ay. Ahí está. Lo peor es que mi camisa es del mismo color que el fondo y se ve como feo. Mira. Creo que no me veo. Sí, mira. Ay. Les voy a enviar el link a los ingenieros. Supongo que, no sé, que van a querer entrar 5 minutos antes, aunque les haya dicho a las 7. Ya. Por respeto sería bueno que todos activemos cámaras y que nadie se corte, ¿no? Pero ya da igual. Ni siquiera se nota que me peiné. A ver, le voy a invitar al... Bueno, les voy a pasar el link a los... ¿cómo se dice? Ingenieros. Rayos, qué calor me hace. Espero que... Chicos, se ve oscuro mi cámara, ¿no? Sí. Ay. ¿En dónde está? Nico. A ver. Ya le envié el link a la... Pucha, parece que sí va a entrar ahorita. Va a entrar ahora la tipa. Ay, no, digo la ingeniera. Va a entrar ahora. Te escucho entrecortado, José. Maldita sea. ¿En serio? Yo te escucho bien. Qué bien. Entonces solo es Leticia. Digo, Nicole. Quisiera encender mi ventilador, pero hace mucho ruido. Buenas noches, le voy a decir al otro ingeniero. Espera, no sé si estoy bien así peinada. Bueno. Siento que no. Ahorita veo. Ya, por si acaso, ya van a ser... Faltan 5 minutos para las 7. Bien, esto es lo que voy a decir. Digamos que ya están los dos ingenieros. Voy a decir... Yo no sé qué decir. Voy a decir buenas noches, ingenieros. Y ya. Mentira. Creo que está mal con el pelo cogido.
No. Ay, no me gusta. Oh, rayos. Buenas noches. Tía Katia. Ay, pucha, me llamó mi tía Katia y no le respondí. O sea, me llamó por llamada. Ay, mi tía también va a estar. Mi tía también va a estar, pero pensé que no iba a estar mi tía. O sea, me llamó ahorita mi tía y parece que entendió que también iba a entrar a la reunión. Ay, no sé. Pensé que la reunión iba a ser con los dos ingenieros y mi tía tal vez otro día, pero no me confirmó. Ahora, ¿qué pregunta le hago? La tía. Ay, por suerte es mi tía. Hola, me dice el otro ingeniero. Faltan 3 minutos, voy a decir. Cuando sean las 7, se puede unir. Oh, qué bien, Leticia, ¿te ves bien? No, así estaba amarrada primero. Ya, pero no se nota que están, bueno, qué sé yo. Ay, me está llamando otra vez mi tía. Contéstale. Pero es que, no, es que estoy con mi celular ahí, no sé. Necesito, mi colega Carlos dice que si habrá entrevista está esperando, pero faltan 3 minutos para la entrevista. Sí, tía, ya le voy a decir. Ya le pasé el link hace rato. Uy, le dije que a las 7 se puede unir. Nicole, ¿dónde estás? En auto. Chicos, y si yo estoy hasta que ustedes terminen y recién prendo mi cámara y yo, ¿qué hago? No sé, es que hay bulla del auto y no hay luz y estoy con linterna de un teléfono de mi mamá. No, Leticia. Pero sería no ético que uno no esté con cámara. Ya, Podemos entonces hacer. así estoy bien. No, eso también está mal. O sea, estar en auto así, Ay, dando pero la ya, entrevista. No, ya pero ya faltan no 2 minutos. importa, digamos, es mejor que esté, es mucho mejor a que esté Ya, con espera. cámara apagada. Ya sabes, Leticia, voy a terminar mi presentación, o sea, voy a decir algo. Y luego te voy a decir, Leticia, mi compañera Leticia va a explicarles un poco de lo que trata nuestro tema. Y ya. ¿Qué trata Me- nuestro tema? pero te dije que dijeras, o que Ay, preparas. no investigué nada, pues. Vamos a, vas a explicar lo que trata nuestro tema, o sea, vas a decir de qué es lo que estábamos haciendo todos estos días. No, ay, pucha. Ya, me da idea. Ya. Chicos, ¿se escucha bien así? O sea, al momento de hablar, digamos. Hola. ¿Se escucha? Sí. Um, 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 um. ¿Qué Nicole? Oh, rayos, ya son las 5. Ya son las 7 en punto. Digo, ya son las 7, sí. Ahora sí, prepárense para cuando vengan. Ahí entro, Paola. Prepárense. Rayos. No lo veo ni bien. Admitir. A la de 3 voy a admitirle a la ingeniera. Todos calladas. Y yo digo algo. Ay, no, le di en rechazar. Ah, no, le di en aceptar. Está bien, está conectando. Buenas Hola, tardes. José. Buenas tardes, ingeniera. ¿Cómo estás? Habla. Muy bien esta noche y le agradezco por aceptar nuestra invitación. Invité a 2 ingenieros. Invité a usted y a otro ingeniero más.
llamado Carlos. Ya. Él creo que por el momento está un poco retrasado, pero vamos, por favor, le ruego que espere un poco a ver si acepta. Claro, claro, no te preocupes. Le Sí. esperamos un ratito. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Algo Buenas que me noches. olvidé aclarar, perdón, algo que me olvidé aclarar fue que el trabajo no es individual, es en grupo. Está Ya. conformado por mi compañera Leticia y mi compañera Nicole, que están ahí en la reunión. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto en conocerlas igual. El gusto es de nosotros. El gusto, el placer, es una alegría que haya podido aceptar para darnos esta entrevista. Muchas gracias. No, en lo que se pueda ayudarles, claro, no hay problema. Solo que hasta que esperemos a Carlos, me gustaría que veamos un poquito qué temas es el que él o los que vamos a abordar para poder tal vez ampliar algo si es que es necesario. Claro. Y antes que nada, si escucho algún ruido de fondo, son mis vecinos. Me va a disculpar. Nuestro tema trata sobre se titula Huertos en Casa. Y tenemos que tratar de profundizar un poco sobre todo lo que abarca eso de la agronomía, y también tenemos que, tratar de sacar toda la mayor información posible. Por eso esta entrevista. Entonces, lo que va a consistir la entrevista es en un par de preguntas que vamos a hacerle. Disculpe, está exactamente. hablándome el ingeniero. Le voy a decir que sea uno. Puntuando en el tema, esencialmente son problemas que ha causado el COVID-19. Un tema que bastante nos llamó la atención es el de la falta de alimentos. Entonces, el problema es que existen muchas causas por el cual a veces las verduras, más que todo, llegan a faltar en el hogar, llegan a su punto de escasez. Entonces, nuestro problema es ese, que nos falta muchas veces crear una iniciativa para poder dar solución a ese problema. Leticia, discúlpame que te interrumpa, pero quería hacer... llegó el ingeniero Carlos. Ya estamos todos. Buenas noches, ingeniero Carlos. ¿Nos puede escuchar? Hola Andrés, ahora sí. ¿Sí me Buenas escuchan? noches, ingeniero. Sí, lo escucho bien. Buenas noches. Algo que me olvidé aclarar es que el trabajo la entrevista, la que se supone que tenía que hacerle yo, no es individual, es grupal. Está conformado por mi persona, Leticia Flores y Nicole Lamas. Los puede ver en la llamada. Bueno, ya que estamos todos en la reunión, voy a empezar. Por si no me escucharon bien, mi nombre es José Andrés Mariaca Fernández. Mi grupo está conformado por 3 personas. Por mí,
Leticia Flores y Nicole Lamas. Nuestro título, bueno, nuestro tema se llama Huertos en Casa. Y en esta reunión los entrevistamos justo a ustedes porque son expertos en el tema. Pueden responder ciertas preguntas que nos servirían mucho. Mi compañera Leticia va a explicarnos un poco más sobre lo que trata nuestro tema. Leticia, por Buenas favor. noches. Buenas noches, Hola, buenas bienvenido. noches. Leticia. Como decía José, es un placer para nosotros el que hubiesen aceptado esta invitación para que nos den esta entrevista, que es de gran ayuda para nosotros. Muchísimas gracias. Entrando en tema, son puntos desfavorables que ha causado esta pandemia, que ha causado el COVID-19. Entonces, como bien conocemos, hay puntos de que hay problemas familiares, hay problemas psicológicos, hay bastante dolencias en el que no se ha podido dar una despedida a nuestro ser querido porque no se ha podido, porque esta pandemia nos ha llegado de sorpresa. Entonces esos son puntos aparte que ha traído el COVID-19. Ahora, entrando en el tema del equipo, hemos elegido el crear un huerto en casa. Esto tiene bastantes puntos negativos y puntos positivos. Entonces, en esto se va a basar nuestra entrevista. Vamos a hacerle unas preguntas a su persona de acuerdo a los huertos en casa. Entonces, para que entren en confianza y vayan haciéndose idea de qué es lo que vamos a tratar de hablar, qué es lo que vamos a conversar esta noche, son esos, huertos en casa. Ese es el tema del equipo. Muy bien. Bueno, entonces voy a explicarles un poco cómo vamos a hacer las preguntas, que no son muchas. Vamos a empezar preguntándole una pregunta a usted, ingeniero Carlos, y luego mi compañera va a preguntarle otra cosa, bueno, otra pregunta a la ingeniera Paula, y así hasta que terminemos la entrevista. ¿Les parece? Sí, de Sí, de acuerdo. acuerdo, está bien. Está bien. Muy bien. Ahora empiezo yo con el ingeniero Carlos. No, ¿Sí? no, yo empiezo con el ingeniero Carlos. ¿Cómo quedamos? Bien, Okay. ingeniero Carlos, esta pregunta va para usted. ¿Cuáles son los problemas que te lleva a crear un huerto en casa? Bueno, a ver, Andrés, yo creo que los problemas que nos llevan a crear huertos en casa es principalmente el tema de tener alimentos sanos, ¿no? El tema de acceder a alimentos sanos es un problema que cada vez se ve más crítico. Otro tema es también el tema económico, ¿ya? El tema económico, la generación de alimentos pueden de alguna manera, bueno, mejorar la economía de la familia, ¿no? Otro de los problemas es el exceso de basura orgánica que se produce y que obviamente vamos depositando en los rellenos sanitarios, ¿no? Sin ir lejos, el gobierno municipal del Alto, el 2017, reportaba 400 toneladas de basura por día, ¿no? Ahora creo que estamos por las 800 toneladas, prácticamente se ha duplicado, y eso cada vez es un problema más caótico. Como ustedes conocen, el tema ambiental es importante, y yo creo que uno de los problemas que tenemos que abordar es el tema de la generación, o por lo menos hacer una clasificación de la basura, y bueno, esa basura utilizarla para producir nutrientes, o sea, producir abonos orgánicos para la producción hortícola. Principalmente yo creo que esos son los tres factores que estamos teniendo en cuenta, ¿no? En lo que es la producción
de una agricultura en casa. Hay proyectos como en el municipio del Alto, desde el 2001 hasta el 2008, 2009, se ha financiado el proyecto a través de la FAO, ¿no? La cooperación británica ha financiado proyectos de huertos familiares, microhuertas familiares, se denominaba el proyecto. Y este proyecto tenía prácticamente tres, es importante conocer los antecedentes, ¿no? Es importante tomar en cuenta que tenía, bueno, no tres, sino 4 pilares fundamentales. Uno de los pilares, la diversificación de los alimentos, principalmente hortícolas. Tranquilamente podíamos encontrar, y me gustaría, no sé si les voy a enviar algunas presentaciones que yo tenga sobre eso, para que se esfuercen su trabajo. Primer pilar, diversificación. Segundo pilar, producción sana y limpia, ¿no? Tercer pilar, reciclaje, ¿no? Y el cuarto lugar, no, el cuarto pilar era el tema de producción de abonos orgánicos a partir de los desechos orgánicos, o sea, manejo de productos orgánicos. Sí, entonces yo creo que esos tres son algo que tenemos que ir sensibilizando. Obviamente, seguramente vamos a encontrar muchos más, pero el tema de sensibilización es importante. Como antecedente les decía, del 2001 al 2009 teníamos ese proyecto. Sin embargo, por el tema de la cultura del concreto, del cemento, muchos de estos proyectos se han ido atomizando, ¿no? O sea, ahí podremos encontrar generalmente que estos proyectos están más ubicados en las periferias, ¿no? Y ese es un problema grande también. Muy bien, gracias, ingeniero. Leticia. Sí, voy a hacer una siguiente pregunta también para el ingeniero Carlos, por favor. Perdón, Leticia, te corrijo. Quedamos en que yo haría las preguntas al ingeniero Carlos y tú a Paula. Sí, perdón. Sí, creo que también la archivo mal. ¿Está bien, Leticia? Sí. Voy a continuar. Ingeniera, esta pregunta va para usted. Dime. ¿Cómo afectó esta cuarentena al medio ambiente? Bueno, podemos ver 2 puntos favorables y uno desfavorable. Los puntos favorables es que se ha reducido la contaminación ambiental que se emitía a través de los carros, las fábricas y las industrias. Otro tema ha sido que nosotros también, como personas, digamos, hemos reducido un poco el tema de la contaminación, el hecho de salidas, viajes y demás, el tema de combustible. Se ha ido reduciendo también con el hecho de que hemos estado dentro de lo que es la cuarentena. Dentro de los puntos desfavorables es que hemos generado mucho más basura de la que generalmente lo hacíamos. Hablamos de lo que son los guantes, los barbijos, la comida rápida que sí se ha ido, digamos, ampliando más que todo. Si se dan cuenta, cuando comprábamos antes, digamos, comida para llevar, utilizábamos empaque, nos daban el empaque, un plastoformo y en la bolsa y alguno que otro sachet o algún envase para algunas salsas, por decirles, que es comida rápida. Actualmente se aplica ahora no solamente esos 3 envases, sino también ven que se utiliza lo que le llaman el plastifilm o el film de alimentos en todo. Si ven, envuelve la caja, envuelve los cubiertos, envuelve las salsas. O sea, ha ido incrementando o tal vez duplicando esta cantidad de plástico que hemos generado. Toda esta contaminación, como ustedes han podido ver en las noticias, se ve que ha llegado al mar. En muchos países europeos y en Estados Unidos se tienen problemas con los animales que están siendo atrapados por los residuos que hemos generado en esta cuarentena. Hay aves, hay peces que están siendo afectadas por el uso de los barbijos, las ligas,
incluso el descarte que se tiene con los guantes y demás materiales, ha sido lo que nos ha afectado negativamente. Y el hecho es que nosotros como seres humanos no sabemos manejar nuestros residuos, sean orgánicos o inorgánicos. Esa sería mi respuesta a tu pregunta. No sé si quieres que ampliemos algo más. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Ya. Gracias. Eso ha sido uno. El tema también de residuos sólidos es un poco más amplio. El tema de residuos líquidos que se ha generado y el uso del agua. Si bien antes no sabíamos ni cómo lavarnos las manos, porque ese ha sido uno de nuestros problemas, actualmente el uso del agua es totalmente evidente, digamos. La gente no solamente lava las casas, sino si ustedes se fijan a partir de las 4 de la tarde que se cierran los negocios, todo el mundo empieza a manguerear con agua limpia los pisos, la calle, puertas, y no le damos un uso racional ni adecuado al agua. Entonces, esto también va a ir generando cierto inconveniente de aquí para en más, porque si es necesario saber lavarse, bañarse y saber lavar o higienizar nuestros alimentos incluso, hay que generar un tema o un proyecto principalmente del uso racional del agua y también de lo que es el hecho de poder reciclar el agua. En otros países, el agua que usamos para lavar los autos, nosotros usamos agua limpia, agua de consumo, pero en otros países no. Entonces, creo que nos falta mucha cultura en cuanto a lo que es el uso de nuestros residuos. Ok, muy perfecto. Gracias. José, tu siguiente pregunta, José. Disculpen. Bueno, ingeniero. Hola, hola. Bueno, disculpen. Su siguiente pregunta sería, ¿qué causas provocan la sequía y cómo afectan a los huertos? Hola Andrés, ¿me puedes repetir? Sí. ¿Qué causas provocan la sequía y cómo afectan a los huertos? Bueno, obviamente que hay que tomar en cuenta que si el 3% del agua es agua dulce, del 100%, el 3% tenemos de agua dulce, es un recurso que tenemos que tomar en cuenta que es finito, así como dice la ingeniera Paola, el tema de contaminación de agua es un problema grande principalmente. Y obviamente el tema de las sequías cada vez se ve más crítico por el tema de chaqueos, porque no vamos rompiendo todo el equilibrio de un ecosistema que genera agua, que genera muchos beneficios, ¿no? Beneficios ambientales. Sin embargo, no tomamos en cuenta esos beneficios. Prácticamente considero que es importante informar, ¿no? Sobre los beneficios ambientales que tienen los bosques, las áreas verdes, ¿no? Y todo eso. Entonces, a partir de eso vamos a tener bastantes problemas, principalmente de sequías. Y en los huertos familiares, bueno, es importante tomar en cuenta que hay diferentes tecnologías que se están difundiendo, el tema de la hidroponía, por ejemplo, que trata de minimizar el, el tema de agua, ¿no? Pero sin embargo, hay otras alternativas en la producción hortícola, ¿no? Como por ejemplo los policultivos, la diversidad de cultivos en una misma superficie, en 1 metro cuadrado podemos tener, hay una tecnología que se llama el pie cuadrado, ¿no? Donde prácticamente en 1 metro cuadrado podemos encontrar 12 especies diferentes. Hay que tomar en cuenta que la diversidad de especies en una superficie es una alternativa para mejorar ¿qué se llama? El tema del ciclo del agua, ¿no? Podemos tener mayor cantidad de agua en el sistema. Sin embargo, en horticultura se ve nomás que cuando se implementan, por ejemplo,
en Santa Cruz, en los valles y en el mismo altiplano, nos estamos dedicando a hacer monocultivos que rompen el equilibrio de un ecosistema prácticamente al eliminar otras especies que hacen el conjunto de la diversidad de un sistema ecológico. Entonces, dentro de lo que es horticultura, deberíamos de definir, ¿no? Principalmente, qué sistema de producción queremos utilizar, ¿no? Si es un sistema de monocultivo o policultivo o asociación de cultivos o diferentes. Y en diferentes, diferentes sistemas vamos a tener diferentes consumos de agua, ¿no? Siendo el más óptimo, lo que yo siempre recomiendo, el tema de policultivos, ¿no? Y desarrollar lo que es permacultura, ¿no? La permacultura nos permite tener cultivos durante todo el año, ¿no? Y ese es un sistema de producción que nos va a permitir regular lo que son los ciclos del agua y mantener el agua por mucho más tiempo en la tierra, ¿no? Gracias, ingeniero. ¿Alguien está llamando? Leticia, Hola. puedes continuar. Ingeniera Paola, Dime, Leticia. ahora yo le voy a hacer esta pregunta. Dice, ¿qué provoca la escasez de alimentos y cuáles son sus efectos? Precisamente es lo que el ingeniero Carlos estaba hablando hace un momento, el tema de los monocultivos. En departamentos grandes como Santa Cruz, se ve con mucho más énfasis este tema. El monocultivo precisamente es por el tema de la agroindustria, como ustedes saben, es simplemente producir por decirles, un cultivo que sea muy comercial y dejar de lado otras especies que pueden ser especies nativas o simplemente especies endémicas del lugar para poder generar más recurso económico. Pero en ese trajín se van perdiendo especies que son de importancia, no solo en el ecosistema, sino también para nuestra alimentación. Es por eso de que no es muy recomendable el tema del monocultivo. Hemos sido afectados grandemente como país en el hecho de que somos, por decirles, por ejemplo, somos uno de los principales países productores de papa, porque es una especie que es de nuestra región, de nuestro lugar. Tenemos una amplia variedad, pero sin embargo, muchas de estas papas que son nativas de diferentes áreas o diferentes sectores o lugares de Bolivia, no están siendo ya cultivadas por el hecho de que son más comerciales otras variedades. Entonces se ha ido perdiendo esta diversificación, esta diversidad de variedades por el tema del monocultivo. Ok, muchas gracias. Bueno, ingeniero, vi que se salió hace rato. Sí. Ahora estoy. Bueno, muy bien, qué bueno. La pregunta va para usted. ¿Qué alimentos no son recomendables de cultivar en Santa Cruz y por qué? Esta pregunta va más por el clima o algo así. Si no Hola, está hola. muy... ¿Sí? Bueno, ¿me escuchó? Voy a volver a repetir la pregunta. ¿Qué alimentos no son recomendables de cultivar en Santa Cruz y por qué? Bueno, principalmente tenemos que tomar en cuenta que la diversidad de cultivos en Bolivia es amplia, ¿no? Pero en función a los pisos ecológicos que se dan, ¿no? Y me sorprende cuando Santa Cruz está queriendo producir quinoa y todos apuntan a la producción de quinoa en Santa Cruz y me llama la atención porque es un producto propio del altiplano, ¿no? Sin embargo, dicen que en Santa Cruz van a tener mejores rendimientos, nos van a superar los rendimientos que por lo general son de 5 hasta 6, bueno, de 500 a 600 kilogramos en el altiplano, quieren superar los kilogramos por hectárea
¿no? En Santa Cruz. Sin embargo, hay que ser críticos sobre las cualidades que va a tener esa quinoa en Santa Cruz, ¿no? Se está produciendo bastante papa en Santa Cruz. Sin embargo, aquí vean con la ingeniera Paula hace mención de que por excelencia uno de los centros de papa es Bolivia, ¿no? Y la gran diversidad se encuentra en el altiplano y en el valle de Bolivia, ¿no? Tenemos más de 1.547, 74 variedades de papa que se siguen cultivando. Lamentablemente nosotros nos remitimos prácticamente a 5 variedades, ¿no?, de consumo. Papas para sopas, como la huaycha, la imilla negra, y después para tunta y chuño, como las ajahuiris, las acampayas, y una nueva, digamos, que está entrando, que no es propia de Bolivia, que son las holandesas, ¿no?, para papas fritas, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que ser analítico, crítico en lo que está haciendo Santa Cruz, ¿no? En el tema de producción, de introducir otros productos. De hecho, ABA no creo, bueno, va a dar. El mejoramiento genético puede ampliar las fronteras agrícolas, ¿no? Por ejemplo, puede haber haba, puede haber quinoa, ya le han denominado, ¿no?, como quinoa tropicalizada, ¿no? Sin embargo, hay que ser analítico y crítico si las cualidades son las mismas que una quinoa real, por ejemplo, de Uyuni, ¿no? Entonces, yo me remito a que, por ejemplo, los agroecologistas que trabajamos en este tema, uno de los principios es respetar el piso ecológico. No puedo producir yo soya en el altiplano, porque no es propio del altiplano. Entonces, tengo que respetar la diversidad del piso ecológico. Y desde ese punto de vista, yo creo que primero tenemos que trabajar ese tema, ¿no? Y posteriormente ver si es necesario siempre hacer quinoa en Santa Cruz, porque no creo que el fin sea para consumo humano. Por ejemplo, hacen soya, hay mucha discusión en el tema de soya transgénica y soya natural y prácticamente preocupa lo que está pasando, ¿no? Entonces, obviamente, si queremos que se adapte un cultivo a un piso ecológico que nosotros queramos, vamos a tener que hacer mucha tecnología para desarrollar ese cultivo. Entonces, como les digo, el principio de un productor yo creo que debería ser el respeto de los pisos ecológicos y la diversidad de ese lugar, ¿no? Entonces, a partir de eso ya vemos si es necesario o no es necesario. Y lo bueno de es que tenemos que tomar en cuenta que también esto trasciende a lo político. Trasciende a lo político desde el punto de vista que, no sé, a quién se le ha ocurrido separar Cambas y Collas, ¿no? Y eso es algo que a mí me molesta todo eso, cuando somos toda una integración. Ustedes necesitan de quinoa, ¿no? Y nosotros necesitaremos de soya, de girasol, de aceite, de azúcar y todo eso, ¿no? Entonces es una integración interesante y eso es lo que hace el manejo de pisos ecológicos, ¿no? Todos nuestros antepasados han manejado pisos ecológicos, no es reciente, ¿no? Entonces siempre se han manejado pisos ecológicos y ha habido una interacción entre población, ¿no? De la población andina con la población del trópico. Entonces, en Santa Cruz puede dar, yo creo, todo, pero veremos, eso demanda mucho trabajo de investigación, ¿no? Y igual podemos hacer dar soya en el altiplano, ¿por qué no? Pero va a implicar mucho trabajo en el mejoramiento genético y todo eso, que prácticamente estamos gastando presupuestos para que quizás resultados que no se van a dar a futuro, ¿no? Lo que vamos a hacer más, vamos a abrir las brechas sociales, políticas, de todo. Entonces, yo considero que tenemos que ver ese tema, ¿no? Y ser bien cautos en lo que tenemos que hacer como agricultores, como pecuarios y todo eso. Acotando un poquito lo que decía el ingeniero Carlos, es cierto, y va junto con lo que yo también les decía. Estamos en el tema de mantenernos o de poder sobrevivir con el hecho de nuestra ecología como está en el momento. Sí, el hecho de
la quinoa se produzca y que haya sido un boom, no solamente en Latinoamérica, sino mundial, ha sido por el contenido proteico que ofertaba y el bajo contenido de gluten, que se ha convertido en una opción para mucha gente en el mundo. Es cierto, pero conociendo la diversidad ecológica que tiene nuestro país, dudo mucho de que no exista un producto que tenga esas cualidades, que sea de un piso ecológico como el que corresponde a Santa Cruz. Tenemos diversidad de plantas y es inmensa, inmensa la cantidad de variedades y de cultivos que tiene la parte o el área tropical de Bolivia, no solamente Santa Cruz. Sí, tienen el azaí,